En un momento tan complejo como el que vive en la actualidad la sanidad de nuestro país, tender puentes entre todos los agentes que operan en el Sistema Nacional de Salud para avanzar hacia una mejor calidad para el paciente es clave. Y eso es lo que desde hace más de 20 años lleva haciendo el Círculo de la Sanidad, una asociación sin ánimo de lucro formada por 20 directivos de las principales empresas proveedoras de bienes y servicios del sector. Para su presidente, Ángel Puente, que lleva más de una década al frente de esta asociación, es el momento de parar y replantearse el actual modelo sanitario, algo que no será posible sin voluntad política y un gran pacto de Estado por la sanidad. Lleva más de una década al frente del Círculo de la Sanidad. ¿Qué balance hace de estos años? Bueno, balance como Círculo de la Sanidad, creo que hemos intentado ayudar y hemos aportado muchas ideas para hacer una sanidad sostenible y poder tener pues este bien social que tenemos en España, que es magnífico, ¿no? Sin embargo, hemos vivido ahora una época durísima con el tema de la pandemia, y ya ves los problemas que tenemos hoy con la falta de médicos, los problemas que tenemos en la atención primaria, y creo que hay muchas cosas para trabajar, y tenemos, desde el Círculo de la Sanidad, tenemos la responsabilidad de poner encima de la mesa todos estos problemas e intentar ayudar a la Administración. ¿Los objetivos con los que nació hace más de 22 años el Círculo de la Sanidad siguen vigentes? No son los mismos porque la Administración ha cambiado. La Administración ha cambiado y ha cambiado en muchos aspectos. Cuando nosotros nacimos, cuando nació el Círculo, que el Círculo lleva aproximadamente 22-24 años de su nacimiento. Cuando nació el Círculo, los modelos de gestión que teníamos en la sanidad eran distintos a los que tenemos hoy. Teníamos autonomía de gestión en los hospitales. La relación entre proveedor y cliente y administración eran mucho más fluidas de lo que son hoy. Por ponerte un ejemplo, en el año 87 tú podías externalizar el servicio de lavandería o de restauración y no pasaba absolutamente nada. Habías hecho una mejora interna. Hoy todo está muy politizado. Hoy externalizamos la restauración o la lavandería o la limpieza, y automáticamente y políticamente tenemos en la calle, se está privatizando la sanidad. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Precisamente esa politización se ha visto muy reflejada en la Ley de Equidad, una de las polémicas que ha marcado el año 2022. ¿Qué valoración hace de ella? Y de salir adelante, ¿quién saldría perjudicado? Bueno, el más perjudicado va a ser el ciudadano, sin ninguna duda. Mira, cuando salió la ley, el Círculo de la Sanidad lo primero que hizo fue montar una jornada para hablar y discutir sobre la ley. Tuvimos la intervención de un abogado del Colegio de Abogados de Madrid, Juan José Bestar, que además es médico y ha tenido cargos públicos, ha sido viceconsejero de Sanidad de la propia Comunidad de Madrid, ¿no? Lo primero que nos dejó claro es que la ley es inconstitucional. La ley no puede salir adelante porque incumple con la propia Constitución. Ese es el punto 1. Pero ¿quién lo va a sufrir? El ciudadano. La ley de equidad, que lo que quiere es dejar fuera a todos los centros privados, si no hay esa colaboración público-privado, no saldremos adelante. Esto lo hemos visto muy claro cuando hemos sufrido el tema de la pandemia. Nos hemos puesto a trabajar la privada y la pública, incluso hemos llegado a incorporar dentro del sistema al sociosanitario, que en muchas organizaciones está fuera del sector sanitario, y los hemos incorporado. ¿Por qué? Porque necesitábamos camas para poder abordar el COVID. Bueno,
Hoy tenemos consecuencias después del COVID, y una de las consecuencias más graves que tenemos es la lista de espera. Vemos que las protestas que hay sobre la lista de espera son enormes, pero es que el diagnóstico de un cáncer irreversible que hemos tardado 1 año en diagnosticar y hoy es irreversible y hace 1 año se podría haber tratado, pues ¿dónde va a acabar eso? Eso va a acabar en el juzgado, sin ninguna duda que va a acabar en el juzgado. No podemos seguir con esas listas de espera, necesitamos la colaboración público-privada. Pero es que además hay algo que no sé si es ignorancia. Cuando hablamos de Servicio Nacional de Salud, hablamos de toda la utilización de los recursos sanitarios, bien sean gestionados públicamente o bien sean gestionados por la propia administración. La ley de equidad, incluso, han tenido que buscar un apaño para que esa colaboración público-privada en Cataluña no afecte. ¿Por qué? Porque en Cataluña hay más camas privadas que públicas. Y la colaboración público-privada es fundamental. En Cataluña, por ejemplo, en Barcelona, pues tienes hospitales como pueden ser Sant Pau, el propio Clínico, Quinta Salud La Alianza o la Mutua de Terrassa, que están dentro del Servei Català de la Salud, pero que sin embargo no son hospitales públicos de ente público, ¿vale? Y el personal no son funcionarios, es personal laboral. Bueno, pues han tenido que buscar, como aquí los socios son los que son, han tenido que buscar apaños dentro de la ley, pero claro, no puedes poner un apaño para Cataluña y excluir el resto del territorio nacional. Acabamos de despedir un año complicado, con una profunda crisis en la atención primaria, una gran inflación o un crecimiento de las listas de espera. ¿Hay solución? Buena pregunta. A ver, es verdad que la pandemia ha dejado en evidencia de que, bueno, lo que creíamos que teníamos un magnífico Servicio Nacional de Salud, en el contexto de lo que teníamos, pues nos ha dejado de que tiene ciertas carencias y tiene problemas. Y que a lo mejor el modelo hay que tocarlo y hay que cambiarlo. Y yo estoy de acuerdo en eso. Las huelgas de primaria. Una cosa es la percepción del profesional y otra cosa es la percepción del usuario. Pues claro, es verdad que los médicos están colapsados, pero es verdad que están colapsados porque están haciendo mucha telemedicina y están haciendo funciones que no son médicas, están haciendo trámites administrativos que tienen que hacerlo, que hace años no los hacían ellos, esos trámites administrativos. Y eso pues les permitía poder estar con el paciente y poder atender más pacientes, ¿no? Pero ¿cuál es la percepción del usuario? La percepción del usuario no es la misma. Nosotros, una de las cosas que nos encontramos en el círculo de la sanidad es que nos llegan comentarios de usuarios que nos dicen, oiga, explíqueme usted, ¿por qué está colapsada la primaria cuando yo voy al centro de salud y donde antes tenía 30 personas o 40 o 50 personas esperando, estamos 3? Yo no veo que haya un colapso tan grande. Claro, la percepción del usuario es totalmente distinta a la percepción del médico. ¿Que hay que tocar el modelo? Evidentemente que hay que tocar el modelo. Que tocar el modelo es muy difícil. Es muy difícil si no hay un pacto de Estado por la sanidad. Si no generamos ese gran pacto por la sanidad, no lo haremos. Que hay que crear un grupo de expertos, y cuando hablo de grupos de expertos, hablo de grupos de expertos de verdad, no lo que hemos sufrido durante la pandemia, que hemos estado con restricciones y hemos estado con normas que teóricamente las hacían el grupo de expertos y que después al final, después de mucho pedir quiénes eran esos expertos porque nunca salían, al final se ha tenido que reconocer que no existía el grupo de expertos. No, aquí nosotros lo que decimos que hay que trabajar con un grupo de expertos igual que en su día
se trabajó el famoso Informe Abril. Informe Abril. Pues habría que trabajar algo así, pero con un pacto de Estado, si no es inviable. Mire, lo que no puede ser es que estemos hoy todavía en algunos congresos de organizaciones sanitarias donde todavía hay gente que dice tendríamos que poner en marcha lo que decía el Informe Abril. El Informe Abril tiene 32 años. Si no hemos evolucionado en 32 años, qué complicado es. Evolucionamos en tecnologías quirúrgicas, evolucionamos en pruebas diagnósticas, evolucionamos, pero no evolucionamos en gestión. No podemos estar todavía mirando 32 años atrás. En el contexto político y social actual, ¿es viable un pacto de Estado? No, yo lo veo imposible. Nosotros lo pedimos, incluso con otra asociación, con la CEDEF, pues bueno, vamos a publicar cosas, las vamos a llevar al Senado, las hemos llevado al Congreso, pero sinceramente, para que pueda haber un pacto político, tiene que haber políticos de altura. Y sinceramente, yo creo que en ese momento los políticos que tenemos ni tienen la altura, ni tienen algo mucho más importante, que es la responsabilidad de Estado. ¿Cómo afrontamos 2023? ¿Cuál cree que debería ser la hoja de ruta de las administraciones para mejorar la situación? Bueno, 2023 va a ser complicado porque nos encontramos con 2 elecciones. Sí. En mayo nos encontramos con una y en diciembre nos encontramos con otras. Nosotros en el Círculo de Sanidad sacamos una vez un libro hablando de lo del Pacto de Estado, diciendo la sanidad no es moneda de cambio. ¿Vale? En este libro lo que intentábamos reflejar es que no se podía utilizar políticamente el enfrentamiento entre los partidos políticos a través de la sanidad. Bueno, pues estamos en 2 elecciones donde vamos a ver ese enfrentamiento de forma durísima. En las comunidades donde gobierna un partido, pues la oposición lo que más le interesa es que sigan habiendo huelga. Y viceversa, porque las huelgas de Madrid las aprovechan unos y las huelgas en Valencia pues las aprovechan otros, o en Aragón. Eso es lo que deberíamos evitar. Por eso digo que este año va a ser un año muy complicado y probablemente con un parón importante en posibles avances en sanidad. Otra cosa es lo que pueda pasar en el mes de julio, cuando ya hayan los nuevos gobiernos autonómicos, que al final son los que tienen la responsabilidad de la gestión sanitaria, ¿no? ¿Qué retos le esperan al sector en los próximos años y qué papel jugará el Círculo de la Sanidad? A ver, una de las primeras cosas y uno de los primeros problemas que tenemos encima de la mesa del Círculo de Sanidad es cómo hacemos entender a la administración que hay que retener el talento. Esa es fundamental. Nosotros, la gente de mi edad, somos personas que hemos tenido oportunidades, que nuestros padres han trabajado muchísimo para que nosotros saliésemos adelante y no hemos tenido ninguna necesidad de irnos a buscar fuera de nuestro país, cosa que a lo mejor nuestros padres sí lo hicieron, nuestros abuelos también, pero nosotros, gracias a Dios, no tuvimos eso. Nuestros hijos sí que están buscando la oportunidad fuera de este país. Lo primero que tenemos que hacer es saber retener el talento. Hay una cosa que nos preocupa mucho. La formación de médicos y la formación de enfermería en nuestro país es excelente, ¿vale? Pero corremos el riesgo
de ser el centro de formación para el resto del mundo y sobre todo para el resto de Europa. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros sale un facultativo, un médico, sale una enfermera o enfermero de la facultad y entra en el mercado laboral, de fuera tienen ofertas que en España no podemos llegar y se van. ¿Y por qué digo que vamos a hacer una fuente de formación? Porque no es lo mismo el coste de formar un médico en España a lo que le cuesta formarse un médico en Francia, en Alemania, en Italia, ya no te digo en Estados Unidos, ¿vale? Donde ser un cirujano cardíaco pues se puede costar tranquilamente 400, 500, 600 mil dólares. Nuestras facultades, tenemos facultades privadas, pero muchas son públicas. Y en las privadas tampoco los costes son estos. Entonces, lo que nos dolería mucho es que fuésemos el centro de formación para el resto de Europa y para el resto del mundo. Esa es una de las peleas más grandes que vamos a tener desde el círculo de la sanidad. Hay que mejorar remuneraciones. Claro, todo el mundo dice mejorar remuneraciones significa mayor presupuesto. Estoy de acuerdo, significa mayor presupuesto. Pero lo que tenemos que ver es de dónde podemos bajar el presupuesto. Y el presupuesto no puede ser siempre decir, los proveedores les apretamos más, porque los proveedores llega un momento que ya no pueden asumir más bajadas. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Los concursos públicos que salieron hace 4 o 5 años salían criterio único precio, con lo cual tenías que ajustar muchísimo los precios para llevarte el concurso. Te llevas el concurso y van todos sin revisión económica. Vale. Hemos tenido 3 subidas salariales que representan un 37% más. Hemos tenido IPCs que hemos llegado a los 2 dígitos. Y nadie nos ha permitido subir el precio de esos concursos porque dicen que son sin revisión de precios. Esas son pérdidas que está asumiendo la industria y llega un momento que no se puede asumir más. Lo que hay que hacer es reducir, adelgazar la administración. Y hay que ver dónde se puede adelgazar la administración. Nosotros no decimos que hay que gravar con más impuestos, decimos que hay que ver dónde se puede hacer. Yo siempre digo que los políticos y los gestores públicos tienen la obligación de gestionar los presupuestos. Los presupuestos van a través de impuestos. Y lo único que exigimos es que rentabilicen al máximo cada euro invertido. Y eso sí es una responsabilidad de ellos. Al final es una cuestión de voluntad política. Sin ninguna duda. Pues muchas gracias, Ángel, y gracias por conversar con Medicina Responsable. Un placer estar con nosotros. Muchísimas gracias.